En las vastas tierras de África, donde el desierto se mezcla con el verdor de los ríos, existió un imperio que fue el rey indiscutible de la riqueza y el poder, un imperio que controlaba el oro que iluminaba el mundo entero. El Imperio de Mali, una civilización cuyo esplendor y decadencia aún resuenan en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo es posible que un imperio tan grande, con tanto oro, cayó en el olvido? Hoy vamos a desentrañar su historia. El ocaso del Imperio de Mali, del oro al olvido. Conoce la historia de cómo un hombre que trajo consigo el oro del mundo, Mansa Musa, dejó una huella imborrable. Pero, ¿cómo llegó su imperio a desaparecer? ¿Qué fuerzas lo destruyeron? Quédate con nosotros, porque esta es una historia llena de gloria, traición, poder y tragedia. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En el siglo XIII, África Occidental era un lugar vibrante, lleno de tribus y pueblos dispuestos a luchar por el control de las rutas comerciales. Fue en este contexto que surgió un hombre que cambiaría para siempre el destino de la región, Sundiata Keita. Antes de ser conocido como el gran emperador de Mali, Sundiata fue un joven débil y marginado. A pesar de su difícil inicio, su destino era ser el líder que unificara a las tribus de la región. Después de una larga lucha, derrotó al tirano Sumanguru Kante y fundó el Imperio de Mali en el año 1235. La victoria de Sundiata no solo fue un triunfo militar, sino también político. Supo tejer alianzas con los pueblos de su imperio, y al unificar diversas etnias y culturas, fundó una estructura que prosperaría durante siglos. Fue este imperio, con su capital en Niani, el que empezaría a dominar los mercados del oro y la sal en África, sentando las bases de una civilización impresionante. Mali se convirtió en el epicentro del comercio transsahariano. Las caravanas que atravesaban el desierto llevaban riquezas que cambiaron para siempre la historia del continente. Pero fue solo un precursor de lo que vendría, el reinado de Mansa Musa, un hombre que llevaría la gloria de Mali a alturas inimaginables. El siglo XIV fue testigo de la llegada al poder de Mansa Musa, uno de los monarcas más fascinantes de la historia. Pero, ¿qué lo hizo tan legendario? No solo era un líder formidable, sino que poseía una riqueza inconmensurable. ¿Cómo logró llegar a ser considerado el hombre más rico de la historia? En 1312, Mansa Musa asumió el trono de Mali tras la muerte de su primo, Mansa Abubakari. No solo heredó un imperio floreciente, sino que lo amplió aún más. Su gran pasión por la religión y el conocimiento lo llevó a hacer una de las peregrinaciones más épicas de la historia. En 1324, Mansa Musa emprendió su famosa peregrinación a la Meca. No fue solo un viaje espiritual, sino una demostración de poderío económico sin precedentes. Lo que sucedió durante este viaje cambiaría el curso de la historia. Mansa Musa viajó con un ejército, miles de sirvientes, camellos cargados de oro y generosas ofrendas. Cuando llegó a El Cairo, la lluvia de oro que distribuyó entre la gente desestabilizó por completo la economía de la región. Las monedas de oro se esparcieron por todo el norte de África, y las consecuencias de esta generosidad fueron tan grandes que la inflación afectó a las ciudades por años. Pero Mansa Musa no solo dejó su huella con oro, sino también con la construcción de monumentos, universidades y mezquitas que elevaron a Mali a un estatus cultural sin igual. El Imperio de Mali no solo se hizo famoso por su riqueza material, sino por convertirse en un centro de aprendizaje y cultura. Tombuctú, bajo el liderazgo de Musa, se transformó en uno de los centros más importantes del mundo islámico, y la Universidad de Tombuctú atrajo a intelectuales de todo el mundo. La época de Mansa Musa fue, sin lugar a dudas, la Edad de Oro de Mali. Durante las primeras décadas del siglo XIV, el Imperio de Mali alcanzó su cenit. Con un comercio próspero, la seguridad de sus fronteras y el renacimiento cultural impulsado por el patrocinio de Mansa Musa, Mali se convirtió en una de las naciones más poderosas del mundo. La riqueza fluía por cada rincón del imperio. Desde el oro hasta la sal, las caravanas cruzaban el Sáhara cargadas de bienes preciosos.
Las ciudades de Gao, Gene y Tombuctú eran verdaderos centros comerciales y culturales, atrayendo no solo comerciantes, sino también sabios, filósofos, matemáticos y astrónomos. El reino también contaba con una estructura administrativa fuerte y eficiente. Mali era gobernado por una serie de leyes que no solo regulaban el comercio, sino también la convivencia. En las ciudades, la educación era altamente valorada, y en Tombuctú se desarrollaban tratados científicos y filosóficos que influyeron más allá de África. Pero todo este esplendor no duraría para siempre. La falta de un sucesor tan visionario como Mansa Musa y las amenazas externas comenzaron a debilitar al imperio. Tras la muerte de Mansa Musa en 1337, el imperio de Mali comenzó su lento pero inevitable declive. Aunque los sucesores de Musa continuaron gobernando, ninguno de ellos pudo igualar la grandeza de su reinado. A medida que pasaban los años, los conflictos internos y las luchas por el poder comenzaron a hacer mella en la estabilidad del imperio. Los problemas internos fueron solo el principio. En el siglo XV, el vecino imperio Songhai, un antiguo rival de Mali, comenzó a ganar poder. Mientras que Mali se debilitaba por las luchas internas y la falta de liderazgo fuerte, Songhai comenzó a expandirse, arrebatándole territorios clave, como la ciudad de Timbuktu. Además, la presión de los pueblos del norte y los nómadas tuareg, quienes invadían con frecuencia las fronteras del imperio, exacerbó los problemas. Las rutas comerciales comenzaron a ser más inseguras, y el flujo de riqueza que antes sostenía al imperio se interrumpió. Las grandes ciudades como Gene y Gao comenzaron a desmoronarse. En 1591, los temidos ejércitos del Imperio de Marruecos, equipados con armas de fuego, invadieron Mali y destruyeron una de sus joyas más preciadas, Tombuctú. Esta ciudad, que había sido el centro del comercio y la cultura, cayó en manos de los invasores, y con ella, la última esperanza de supervivencia del Imperio de Mali. Con la caída de Tombuctú, el Imperio de Mali se fragmentó por completo. Los diferentes territorios comenzaron a dividirse, y lo que una vez fue un imperio vasto y poderoso ahora solo era un eco lejano en la historia de África. Hoy, el imperio de Mali es solo un recuerdo distante, una civilización que una vez brilló con la luz del oro, pero que sucumbió a la fragilidad del poder. Sin embargo, aunque el oro se ha ido y los monumentos han caído, el legado de Mali sigue vivo. Mali dejó una huella imborrable en la historia del mundo. Su aportación a la educación y al pensamiento islámico sigue siendo fundamental. La Universidad de Tombuctú no solo era un centro de aprendizaje en su tiempo, sino un faro de sabiduría que inspiró a generaciones de estudiosos. El sistema de comercio transsahariano que Mali estableció fue uno de los más complejos y avanzados de su tiempo. A través de la sal y el oro, no solo se construyó riqueza, sino también una red de relaciones culturales que conectó África, Europa y el mundo árabe. El oro de Mali, aunque ya no está, dejó algo más valioso, una lección sobre el poder, la riqueza y la fragilidad del destino humano. El imperio de Mali nos recuerda que incluso los más grandes imperios pueden caer, pero lo que permanece es el legado de su cultura, su arte y el conocimiento que compartieron. Hoy, en las páginas de la historia, Mali vive, no como un imperio en ruinas, sino como un símbolo de lo que fue posible cuando un pueblo unió su fuerza, su cultura y su sabiduría. Y su historia, aunque olvidada por muchos, sigue viva en cada rincón del continente africano y más allá. Si te ha impactado esta historia sobre el ascenso y la caída de uno de los imperios más poderosos de la historia, no olvides suscribirte al canal. Cada semana, exploramos más historias fascinantes sobre civilizaciones antiguas, y nos encantaría que te unieras a nosotros en este viaje a través del tiempo. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque la historia de Mali es una lección que debemos recordar. ¿Qué opinas sobre el declive del Imperio de Mali? ¿Qué podemos aprender de su ascenso y caída? Déjanos tu comentario abajo, y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más secretos olvidados de las civilizaciones antiguas. ¡Hasta la próxima!